aquí estamos no por los hombres, estamos aquí por el Señor, ¿cierto? Estamos aquí porque es el Señor, nuestro Señor de nuestra vida y en cada momento debemos de tener esa disposición para Él, por Él y para Él. Entonces, arranquemos para el tema que tenemos en esta mañana. Recuerden, muchachas, que estamos viendo el capítulo de esta mujer, esta misionera, Gladys, por favor, para que tengan ahí en sus materiales, en sus libros. Y por aquí tenemos, vamos a tener este versículo que yo creo que habla un poco de todo lo que el Señor nos ha venido hablando en estos viernes, Primera de Corintios 1, 28, 29. Y dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y estaba mirando este versículo, quizás mirando un poco la historia de una mujer como Gladys. Yo les estuve mandando unos links de el reportaje acerca de su vida, les mandé también algo que de una película infantil acerca de ella. Hay varias películas que han hecho acerca de su vida. Y a mí me impacta el inicio de la vida de esta mujer, que se empieza a volver para la sociedad o para sus hermanos, aún para su mismo, digamos que para las mismas personas con las que se relacionaba, no tan apta para una labor como la que ella sentía que el Señor la estaba llamando, que era ser misionera en la China. Y tuvo muchas fallas allí, ¿cierto? De pronto para más de uno no era la mujer apta eh, para ese tipo de labor, pero yo me impacto lo que Dios puede hacer. Lo que Dios puede hacer cuando alguien no cumple los requisitos o los estándares, eh, las maravillas que Dios hace. Y a mí se me venía mucho el versículo cuando el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos y luego en el libro de los Hechos aparece que dice que ellos parecían del vulgo, ¿cierto? Pero se les reconocía que habían estado con Jesús. Y yo creo que nosotros somos así. Yo no sé de dónde el Señor te sacó, yo sé de dónde el Señor me sacó y de la vida miserable que llevaba antes del Señor Jesucristo. Y cuando leo este versículo, sé que de lo más bajo y despreciado Dios me escogió. No me escogió por mis méritos, no me escogió por talento, no me escogió porque fuera muy buena, me escogió porque era muy mala y estaba perdida total. Y tuvo misericordia de mí porque mi estado estaba en lo más bajo y despreciado, lo que no es. Dice, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y yo sé que el Señor me sacó de ahí. El Señor me escogió cuando estaba perdida y muerta en mis delitos y pecados. Y Dios, las cosas que Dios puede hacer en el alma de una persona, por muy malvada, perversa que sea, uno se queda sin palabras. Yo creo que hoy vamos a ver una historia de una mujer que no cumplía con los requisitos, pero también vamos a ver la historia de un hombre, ¿cierto? Que estuvimos leyendo en el libro, el señor Chan, una persona que si tampoco cumplía con los requisitos, por el contrario, yo creo que era un hombre de los más viles y perversos que ella dice pudo haber conocido. Para ello, yo quiero, muchacha, que miremos muy rápidamente este pequeño video. No sé si algunas estuvieron viendo el reportaje o la película, espero que sí, hayan sacado ese espacio, pero si no, este me gusta, es muy cortico, pero es muy centrado en la historia de ella, es algo pequeñito que yo creo que de pronto nos puede como poner en el contexto de lo que vamos a ver ahorita, listo. Entonces, les voy a compartir por aquí este video. Esta pequeña mujer de 1,5 metros de estatura, que era conocida como la Mujercita, fue la primera misionera en recibir la ciudadanía china. Fue espía durante la Segunda Guerra Mundial y los japoneses ofrecieron dinero por su cabeza. Su vida y su impresionante labor misionera inspiraron una película protagonizada por Ingrid Bergman. Bienvenidos a este resumen de la vida de Gladys Aylward. Un duro comienzo.
Gladys Aylward nació el 24 de febrero de 1902 en Londres, Inglaterra, en una familia cristiana pobre. Cuando tenía 14 años, Gladys abandonó la escuela para trabajar como empleada doméstica de una familia adinerada. Mientras trabajaba allí, tomaba prestados libros de la biblioteca de su empleador, quien había sido funcionario británico en Oriente, y aprendió sobre China. Había oído que los misioneros iban a servir a esa gente y ella quería unirse a ellos. Con 28 años de edad, Gladys solicitó ir al país oriental como misionera, pero su dificultad para aprender el idioma y las tradiciones chinas le cerraron las puertas. Fue rechazada oficialmente porque era demasiado mayor y la Junta de la Misión no veía viable que pudiera aprender el difícil idioma chino. Una esperanza. La desconsolada Gladys oyó hablar de una misionera anciana en China llamada Jenny Lawson, que necesitaba a otro misionero para trabajar con ella. Así que ahorró el poco dinero que tenía, compró un boleto de tren de ida a China, empacó comida, una manta y un abrigo y partió. En 1932, con el dinero ahorrado de su trabajo como empleada doméstica, partió en tren desde Londres hacia China, a través de Rusia. El viaje no fue nada fácil, ya que ese mismo año había estallado una guerra entre Rusia y China. Por poco queda atrapada en medio del conflicto, pero providencialmente pudo llegar a su destino. Al fin en China. Cuando Gladys finalmente llegó a China, no pudo encontrar a la anciana misionera. Le dijeron que se había mudado a otra aldea, que estaba 2 días en mula a través de las montañas. Entonces, Gladys contrató a un guía para que la llevara hasta allí. La misionera, la señora Jenny Lawson, de 73 años, se sorprendió al ver a Gladys cuando llegó al pueblo. Rápidamente la puso a trabajar reparando la gran vieja y destartalada casa en la que vivía. La señora Lawson quería convertir la casa en un hotel para los arrieros de mulas chinos. Ella ofrecía 2 cosas que otros hoteles no tenían: historias en la cena y camas sin pulgas. Al principio, los arrieros temían a las 2 mujeres blancas a las que llamaban diablos extranjeros. Sin embargo, el lugar se hizo muy popular. En medio de este trabajo, Gladys aprendió el idioma chino. Un día, la señora Lawson resbaló y se cayó del balcón de un segundo piso. Unas semanas más tarde, ella murió. Después de la muerte de la señora Lawson, Gladys no pudo pagar los impuestos del hotel. Gladys quedó sola, sin dinero, y era la única persona de habla inglesa en kilómetros a la redonda. Ella no sabía qué hacer. Una puerta de oportunidad. Durante siglos, los pies de las niñas chinas se envolvían firmemente al nacer para evitar que crecieran. Los chinos pensaban que los pies pequeños eran más bonitos, pero una nueva ley prohibía esta práctica. En medio de la confusión, Gladys recibió una petición del gobernador del pueblo para que fuera su inspectora oficial de pies. Al principio, Gladys se negó. Ella no creía que las personas escucharían a alguien a quien llamaban diablo extranjero. Sin embargo, el gobernador le había concedido un permiso para hablarle a cada aldeano sobre Jesús. Así que Gladys visitó cada aldea, quitándole las vendas de los pies a muchas niñas, contando historias bíblicas y predicando el evangelio. La virtuosa. Gladys hizo un trabajo tan bueno como inspectora de pies que cuando estalló un motín en una prisión de la ciudad, la llamaron de nuevo. Esta vez el gobernador de la prisión quería que calmara a los prisioneros. Temerosa, Gladys oró pidiendo ayuda y luego convenció a los presos para que terminaran con el motín. Luego visitó la prisión todos los días y ayudó a mejorar las condiciones de vida de los prisioneros. Un día, mientras Gladys caminaba por una aldea, vio a una anciana tratando de vender a una niña. No podía soportar dejar a la niña con esta mujer, así que Gladys compró a la niña por menos de $2. Esta niña fue la primera de casi 100 niños en venta que vinieron a vivir con ella posteriormente. Tiempos de guerra. Durante muchos años, los japoneses habían estado en guerra con China. Gladys pensó que la aldea en la que vivía estaba tan bien escondida y que nunca sería atacada.
Sin embargo, una mañana de primavera de 1938, aviones japoneses llenaron el cielo. Lanzaron bombas, destruyeron la aldea y mataron a muchas personas. Gladys, que estaba arriba liderando un grupo de oración, fue golpeada y cayó al primer piso. Cuando se despertó, salió a auxiliar a los heridos. El pueblo estaba en ruinas y habían cadáveres en las calles. Soldados japoneses estaban en camino a matar a todos los que todavía estaban vivos. Gladys, alrededor de 100 niños de su hogar y los aldeanos huyeron, encontrando seguridad en las cuevas. Mientras los japoneses seguían acercándose a ellos, ella y los niños caminaron muchos días sin comida, pero pudieron tomar un último tren hacia la libertad. Gladys no perdió a ninguno de sus niños en esta travesía. Pero Gladys enfermó. Tan pronto como los niños fueron atendidos, ella cayó en coma y fue hospitalizada durante 2 meses y estuvo a punto de morir. Una última visita a Inglaterra. Gladys decidió regresar a Inglaterra después de muchos años en China. Cuando llegó a su hogar, habían pasado tantos años y había envejecido lo suficiente como para que sus padres no la reconocieran. Luego de un largo periodo de recuperación y cuando se sintió mejor, empezó a visitar las iglesias persuadiéndolos sobre la necesidad de más misioneros en China. Sin embargo, todo el tiempo, Gladys extrañaba a China desesperadamente. Ella sabía que no podía quedarse en Inglaterra. De regreso a China. En 1958 emprendió su regreso a China, pero no pudo entrar de nuevo al país, así que se estableció en Taiwán. Allí fundó un orfanato, salvando de las calles a más de 200 niños, brindándole educación, comida, techo y la herencia de la fe en Cristo. Vivió allí hasta su muerte en 1970. Durante su vida, Gladys vio a muchos chinos llegar a conocer a Jesús como su Salvador, incluidos funcionarios del gobierno, leprosos, niños abandonados, monjes budistas y más. Hacia el final de su vida, ella admitió: yo no era la primera opción de Dios para lo que hice en China. No sé quién era. Debió haber sido un hombre instruido. Yo no sé cómo sucedió. Quizá él murió, o no estaba dispuesto, y Dios miró hacia abajo y vio a Gladys y dijo: bueno, ella está dispuesta. ¿Y tú qué piensas? ¿Te refugias en tus circunstancias y condiciones para no obedecer el llamado del Señor? ¿Te dispondrás a partir de hoy para cumplir y seguir el plan de Dios para tu vida, aunque todo esté en tu contra? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Esta pequeña mujer de 1,5 metros de estatura que Sin palabras, ¿cierto? El reportaje que se estuvo mostrando de ella, uno se queda, porque creo que el reportaje lo amplía un poco más. Este es muy cortico, este es un resumen muy, muy corto, pero quizás nos ayuda a entrar un poquitico en el tema y uno se asombra de las cosas que Dios realmente puede hacer. Y a medida que hemos estado estudiando el libro y que hemos estado viendo los temas que el Señor ha venido preparando, uno no sabe qué vida te sorprende más, pero uno sabe que una vida rendida al Señor es un instrumento muy valioso para el Señor. Y en el reportaje que quizás no habla en este que acabé de mostrar un poquito acerca de esa vida, quiero contarles ciertas cositas que encontré de la vida de Gladys. Gladys nació en Londres, Inglaterra, ¿cierto? Dice que a los 14 años de edad ella abandonó los estudios porque ella venía de una familia pobre, de unos padres cristianos, pero eran de baja condición. Entonces ella a los 14 años abandona los estudios para trabajar como empleada doméstica en casas de familias ricas. Y ella iba y hacía los aseos y era empleada doméstica. De estatura tenía unos 50, entonces ella era muy bajita y cuando a veces la ponían a enseñar, ella tenía que poner un butaco o una caja al pie del púlpito del lugar donde iba a enseñar para, se subía ahí para que la pudieran ver, porque si no usaba la caja nadie la podía ver. En su estatus social, como les hablaba ahorita, bueno, ella era de estatus pobre, pobre, realmente no tenía los recursos, pero un día conociendo al Señor,
ella siente el llamado del Señor de ir a la China a llevar el evangelio. Entonces ella empieza a llamar a personas a las que ella consideraba que eran las personas indicadas para ir. Entonces ella empieza a invitar a personas estudiadas, que tenían los recursos, maestros que enseñaban muy bien, personas que se les daba mucha facilidad para el idioma. Ella los animaba y les hablaba que debían de ir a la China, que debían de ir a la China. Pero nadie le paraba bolas, nadie le ponía atención y algunas personas se sentían, bueno, esta mujer está loca, ¿cierto? Y un día ella le habla al hermano de ella, hermano de sangre, y le dice, ¿tú tienes que ir a la China como misionero allá del Evangelio? Y el hermano le dice, usted está loca. Entonces el hermano dice que al irse, ella dice que se devolvió y le dijo, bueno, si tanto consideras que se debe de ir a la China a llevar el Evangelio, ¿por qué no vas tú? Y dice que esas palabras le recalcaron en su corazón y ella dijo, ok, entonces si el Señor me está llamando a mí, el llamado es para mí, la que debe de ir soy yo. A los 28 años de edad, o sea, iba para, metida a sus 30, ella se presentó en una escuela para prepararse como misionera. Y luego de que empezó a estudiar y ya llevaba como más de año estudiando en esa universidad, en ese instituto, ella fue rechazada porque ella presentaba muchas dificultades para aprender el idioma. Entonces decía, no, pero si esta mujer tiene tantas dificultades para aprender un idioma tan complicado como es el chino, esta mujer no es la persona apta para ir como misionera a este lugar. Fuera de eso, a ella también se le dificultaba mucho entender las costumbres chinas. Entonces, en esos institutos los preparaban, les enseñaban el idioma, los alistaban para luego mandarlos de misionero. Y ella no cumplía con esos requisitos. Y les parecía que ya era una mujer como muy mayor, ya era una mujer que estaba entrando a los 30, entonces una mujer a su edad, ya no le es tan fácil aprender otro idioma. Em, entonces, lo que hicieron fue le recomendaron que lo mejor era abandonar los estudios. Fuera de eso, ella tenía que ganar unas materias que era acerca de teología y también le exigían que debía de pasar esas materias de teología bíblica y ella no las pasó. Entonces lo que le dijeron fue que se retirara para que no siguiera derrochando ni el dinero ni su vida, dedicándose a algo que no le iba a servir, lo cual ella se sintió muy triste. Dice que ella salió de allí llorando, ¿cierto? Pero el llamado seguía siendo. Entonces, la pequeña mujer, ¿cierto? La que quizás a los ojos del mundo o a quizás a los ojos de muchas personas ella no cumplía con los requisitos. ¿Cómo podría una mujer que ni siquiera se le facilitaba hablar el idioma irse a un lugar tan lejos, a un idioma tan complicado? Porque dicen que el idioma chino es uno de los idiomas más complicados que hay para aprender. Entonces, a mí me encanta la otra parte que cuenta de la historia de Gladys y es que cualquier mujer que diga, y hoy en día nosotros lo vemos, es, bueno, señor, si usted me está llamando a una misión y si usted quiere que yo vaya a China, bueno, entonces, primero deme el dinero para ir. Por favor, ayúdeme a sacar la visa, deme el dinero, consígame el hotel, los pasajes y todo, porque si usted quiere que yo vaya, póngame todo, ¿es cierto? Y de alguna manera creo que nosotras estamos acostumbradas que como que cuando el Señor nos llama a algo, es como que, bueno, señor, entonces usted todo póngalo en bandeja que yo voy. Y yo con eso sé que usted quiere que vaya. Pero no fue en el caso de ella. Ella no contaba con, digamos, los recursos para aprender el idioma, pero tampoco contaba con el dinero para un viaje tan costoso. Entonces, habían dos maneras de viajar. Había una que era en barco, ¿cierto? Y obviamente era mucho más cómodo, pero valía más. O era en tren, era un viaje incómodo, pero era más barato. Entonces, ella fue y empezó a hacer lo que llamamos hoy en día por acá a apartar el pasaje, ¿no? A abonar y entonces ella fue y le dijo, mire, yo quiero separar mi pasaje y como en el tipo de plan separe. Y ella fue y abonó para el pasaje y ella, aunque quería irse ya y no quería seguir trabajando de empleada doméstica, dice que ella regresa otra vez a su trabajo como empleada doméstica para poder ahorrar y comprar ese pasaje para irse para la China. Y ahí es donde a mí el Señor me habló y mi corazón también se cuestionaba y decía, o sea, ¿qué tan dispuesta estoy yo a hacer todo ese tipo de cosas solo con el propósito de obedecer a un llamado que tú me has hecho? Y ahí dice que ella, para ahorrar el pasaje,
trabajó varios años como empleada doméstica, limpiando pisos en otras casas, lavaba ropa en los hoteles. Ella, aunque le gustaba ir a bailes y teatros de la época, ella renunció, ella no volvió a ir a bailes ni a teatro, porque eso significaba que ella estaba gastando. Entonces ella se cohibió de todas esas cosas para poder ahorrar lo que más pudiese y ahorrar para ese pasaje. Entonces me parecía impactante todos los sacrificios que ella tuvo que hacer para iniciar solo para ir abonando a ese pasaje que necesitaba para la China. Mire, llegó a tal punto que ella tenía unos zapatos buenos, unos zapatos de buena calidad, unos zapatos de cuero finos, y ella fue, compró, vendió los zapatos de cuero finos y fue con ese dinero, se compró unos más baraticos y lo otro para el pasaje. Y entonces para comprar unos zapatos baraticos, dice que eran como unos saldos de zapatos que habían. El problema era que todos los zapatos eran izquierdos. Entonces, entonces ella compró dos zapatos izquierdos y ella andaba por todas partes con sus dos zapatos izquierdos y dice que le era muy incómodo caminar así, pero ella decía, cada vez que ella hacía un sacrificio, cada vez que ella tenía que trabajar para ahorrar para ese pasaje, ella decía, todo sea por la China, todo sea por obedecer al Señor con este llamado. Y yo no se impacta de ver lo que una persona puede llegar a hacer por amor a su maestro, por amor a su Señor. Ella no cumplía con los requisitos para más de una persona, quizás no los llenaba, pero mi hermana, yo digo que el Señor, ahí donde nos muestra que el Señor solo quiere corazones rendidos. Para el Señor Jesucristo, un corazón quebrantado, un corazón rendido, un corazón obediente, un corazón que le diga, sí, Señor, es un corazón que cumple con todos los requisitos del Señor Jesucristo. Y eso es todo lo que el Señor necesita, un corazón dispuesto a ir y a obedecerle al Señor. Entonces, en Hechos 4:13 encontramos este versículo que les hablaba ahorita al inicio. Dice, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, ¿cierto? Que se sabía que no eran hombres estudiados, dice, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y yo creo que a veces nosotros nos ponemos muchos limitantes para servir al Señor, nosotros mismos, porque somos incapaces, porque yo no soy capaz, porque ese no es mi don, porque yo no puedo. Y, y uno no sabe las cosas maravillosas que Dios, no yo, porque yo en mi capacidad totalmente yo no sería capaz, pero Dios es capaz. Dios fue capaz de ayudarle a Moisés en el habla, ¿cierto? Y Moisés le decía, Señor, es que yo soy tardo para el habla, yo no sé expresarme, no sé hablar. Y el Señor le dijo, yo hice la boca del hombre, yo la hice. Y el Señor buscó a alguien que le colaborara en ese aspecto, que fue su hermano Aarón. O sea, es todo lo que Dios puede hacer, aun cuando nuestras incapacidades, que a veces nos limitan, pero mi hermana, si el Señor quizás hoy le ha estado mostrando o le ha venido mostrando algo que Él quiere y lo que usted le obedezca, por favor, no permita que las limitantes sean las que le frenen a obedecer al Señor, porque realmente lo que el Señor está buscando son corazones listos, son corazones rendidos y corazones dispuestos a obedecer. Entonces, quería contarles un poquitico acerca de eso y bueno, yo sé que en la historia que estuvimos viendo de Gladys, usted encontrará unas anécdotas, unas cosas que a ella le pasaron por allá que usted se queda sin palabras, fueron muchas las cosas que se vio en el reportaje de la vida de ella, pero en el libro del material que estamos viendo acerca del perdón, nos centramos en una sola parte de su historia y es en la parte cuando ella empieza un servicio en la cárcel en China. Ella está sirviendo ahí en la cárcel, hay algunos presos que se han venido convirtiendo al cristianismo, pocos, pero ella ha venido haciendo un trabajo. Recuerden que siendo mujer, ella casi no le permitían relacionarse con ellos. Entonces, con todas esas limitantes, ella estaba allí haciendo un trabajo evangelístico
Y aún así había muchos presos que abrazaron esa fe del Señor Jesucristo, ¿no? Abrazaron esa fe. Pero eh, había alguien en especial, que yo no sé si de pronto yo me hacía esa pregunta y hoy quiero hacértela también. ¿En algún momento de tu vida ha habido alguien en especial al que de pronto tú no le simpatizas o tal vez no le agradas? Yo sé que a veces tenemos personas y yo creo que uno lo nota cuando no le simpatizo, quizás no le, como decimos nosotros los colombianos, no le caigo bien, eh, no sé, le siento como una aspereza, como que de desagrado, ¿cierto? Pero hay otros personajes en nuestra vida en los que uno sí nota que hay un odio total. Eso es diferente, ¿cierto? Que quizás un desagrado, bueno, pero hay personas que quizás tú has notado en tu vida que te odian totalmente y que tú sientes ese odio, ese desprecio. Es una cosa como cuando tú le deseas lo peor a alguien, cuando tú estás ensañado con alguien. Es un odio absoluto. Ahora yo tampoco sé si quizás en algún momento de nuestra vida o de tu vida has odiado también de esa manera a alguien. Quizás también tú has estado en el lugar de haber odiado con todo tu corazón a alguien, haber sentido un profundo odio por alguna persona. Gladys, que estaba haciendo todo este trabajo evangelístico en la cárcel, notó a un hombre, el señor Sham, ella lo notó, y miren que ella en el libro habla de lo que ella notaba acerca de este hombre. Y dice que este hombre era un hombre arrogante, era un hombre malvado. Él estaba preso, tenía, me imagino que su tiempo de estar ahí preso, malvado, dice que tenía una mirada ofensiva, dice ella, ese hombre, cuando la miraba de una manera totalmente ofensiva, le decía cosas horribles. Ella dice, ni siquiera me atrevo a nombrar las cosas que ese hombre me decía. Incluso ella detalla en el libro que en varias ocasiones este hombre la maldijo, o sea, la maldecía. Era un odio horrible. El señor Chan era un hombre prisionero que había estado allí por ser asesino. Había matado a alguien y estaba preso en ese lugar. Era un hombre totalmente amargado. Ella dice que en las veces que se acercó a él, ella dice, yo llegué a sentir adversión por él, o sea, rechazo por él. Y ella dice que en un momento en el que ella se acercó y le habló, él la escupió en la cara y la maldijo. Entonces, yo me hago esa pregunta, ¿qué haríamos tú y yo si alguien nos odiara de tal manera que nos llegara a escupir en la cara? Yo creo que escupir a alguien es como ese sinónimo de gas, ¿no? Me repugnas, no eres nada para mí. Y eso lo experimentó Gladys con este preso en particular. Y dice que ella en su corazón tenía un rechazo por este hombre. O sea, uy, no, 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 no. Y dice que ella estuvo a punto de sentir odio por él. Entonces, ¿cómo es que un sentimiento por una persona puede volverse de aversión a odio? Puede pasar de un sentimiento de desagrado y de rechazo hasta que si se alimenta y si no lo trabajas allí, entonces eso se termina convirtiendo en odio hacia esa persona. Y el odio es sentir esa repugnancia y ese deseo de mal por alguien. En Proverbios 10:12 encontramos este texto bíblico, este principio bíblico que nos dice, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. El odio es motivo de disensiones. El odio, ¿qué trae el odio?
El odio solo trae problemas, ¿cierto? El odio trae peleas, el odio trae contiendas, el odio trae división, amargura, no trae nada bueno. Y lo contrario al odio que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana es el amor. Pero ¿cómo poder llegar a amar a alguien como el señor Shang? ¿Cómo llegar a amar a alguien tan perverso, tan malvado y alguien que te ha escupido, que te ha maldecido y que no le ha dado pena de demostrar ese odio hacia ella? No lo ha ocultado, sino que ese odio ha sido notorio. Miremos, miremos en la página 102 de ahí del libro que estamos leyendo, la página 102. Ella dice, casi a la mitad del párrafo, dice, permanecí de pie para verlos desfilar, está hablando de los presos, y al verlos me dolía el corazón. Ahora ya los conocía casi a todos. Sabía por qué estaban en ese lugar. Y aunque no me permitían hablar, que no les permitían acercarse a ellos, dice, ella les sonreía y les movía la cabeza. ¿Cómo tú evangelizas que no te permitan hablar? Evangelizas con una sonrisa, solo quizás moviendo la cabeza y dando un saludo. En el extremo de la fila vi al hombre por quien sentía tanta aversión, el señor Shang, el preso que parecía más inconmovible y duro que los propios muros de la cárcel. Usted se imagina cómo sería el semblante y lo que este hombre transmitía. Ese hombre parecía piedra total. Ella decía, parecía más piedra que las propias paredes de esta cárcel. Y ella dice, una voz muy clara me dijo, háblale a ese hombre. No, replicó, él me odia, hasta me escupió, contestó ella. Yo no le voy a hablar. ¿Cómo reaccionaríamos nosotras si fuera nuestro caso? Si el Señor tal vez le dice a usted, háblele a aquella persona que tanto la odia. ¿Ha saludado usted alguna vez a esa persona que tanto la odia? Y uno dice, no, yo ni el saludo, yo no me le acerco a esa persona. Además, la ley de las prisiones, o sea, fuera de la versión que ella sentía por él, dice que la ley de las prisiones estatales afirma que yo no debo hablar a nadie mientras la fila esté en marcha. Y ella dice que volvió a escuchar la voz y dice, no importa, tú tienes que hablarle. ¿Qué podía hacer? Un sudor frío me invadió. El hombre se encontraba prácticamente frente a mí. Estaba tan nerviosa que me incliné hacia adelante y dejé que mi mano cayera sobre su hombro mientras pregunté. Entonces, quiero quizás que nos hagamos la pregunta. ¿Usted cree que Gladys tenía intencionalmente las ganas de hablarle? No, cierto que no. Ella dice, yo en mi corazón ya sentía aversión por él, rechazo por él. ¿Será que ella en ese momento dijo, bueno, sí, señor, porque ay, tan bello, Chan, qué pesar por él? Ella no quería hablar, ella no quería acercarse a esa persona. Sin embargo, al escuchar la voz, ella obedeció, obedeció.
Y dice, ella le preguntó, oh señor Chan, ¿no se siente usted miserable? Y por dentro ella dice, qué estúpidas observaciones, pensé inmediatamente. Dice, con una horrible maldición, él le retiró la mano. Quien dice, no me toque. Y él le contesta, ¿y qué le importa a usted si soy miserable? Entonces ella le dice, porque yo soy muy feliz. Por supuesto que lo es, contestó Shan, ¿cierto? ¿Acaso la puerta no se abre para usted cuando quiere salir? Así que él, en su amargura, porque no nos dice, no nos relata cuánto tiempo llevaba él tras las rejas por su crimen, por asesinar a alguien. Yo imagino que una persona que está en una cárcel también debe estar viviendo una experiencia muy horrible, privado de su libertad, o de privado de la libertad. Y él la veía a ella quizás tan feliz y él supone que, claro, pues, ¿cómo no va a estar feliz? Ella puede entrar y salir de la cárcel cuando ella quiera. Ahora, las condiciones de estas cárceles en el tiempo de Gladys no son las mismas condiciones de las cárceles hoy. Y si de por sí nosotros encontramos las noticias hoy en día que las condiciones de los presos aquí son horribles, eh, que digamos que violan los derechos humanos en ciertos aspectos, imagínense cómo serían las cárceles en ese tiempo. Es más, en el libro que ella escribe, que habla acerca de la vida, ella nos cuenta un poquito más, ella como que amplía más el tema de cómo eran las condiciones tan horribles en las que vivían estos hombres. Entonces, ella responde luego aquí en el libro, en la página 103 dice, oh, esa no es la razón. Soy feliz porque Cristo murió por mí. El señor Shan siguió adelante y yo me quedé pensando en que había hecho algo terrible. Una de las leyes no escritas, dice, una de las leyes no escritas más importantes de la China es que una mujer no debe tocar a un hombre en público. Abandoné la prisión deprimida y avergonzada. Me había contaminado delante de aquellos hombres al tocar a ese señor Chan. El señor Chan siguió la línea de marcha y se sentó sobre una piedra en el patio del interior, con su cabeza inclinada sobre sus manos. Momentos después, Ducor, el primer hombre que se convirtió en la prisión, vio que estaba sentado allí. ¿Te sientes enfermo? Le preguntó mirándole fijamente y con asombro. ¿Viste lo que ella me hizo? ¿Qué? Me tocó, respondió. No, eso es mentira. No es mentira. Ella puso su mano sobre mi hombro. No puedo creerlo. Otro prisionero que había estado escuchando se le acercó. Lo que él dice es verdad. Ella sí lo tocó. Entonces el señor Chan dice, ella me tocó como si me amara, exclamó jadeando el señor Chan. Quizás ella te ama, replicó. Entonces miren la frase que él responde. ¿Qué? Una mujer pura, pura como ella, amarme a mí, un asesino que la maldijo y la escupió. Sí, yo creo que ella sí podría amarte, porque ella cree que Dios te ama, no importa lo que hayas hecho. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando sentimos esa aversión por alguien y que en nuestro corazón hay esa lucha, ¿cierto? Y empezamos a ver que, ¿cómo podemos vencer entonces ese sentimiento? Mire, yo encontré, y lo sé por mí porque una de mis luchas más tremendas fue la acerca del perdón. A veces queremos sentir primero y actuar después. Entonces, este es el punto. Yo lo voy a hacer cuando en mi corazón haya amor por esa persona. ¿Sí?
nosotras somos muy dadas a pensar que lo que sentimos en el momento, esa es la verdad. Y consideras que es tu realidad porque es lo que sientes. ¿Te parece que eso es lo más real? Entonces, muy probablemente a veces queremos cambiar el sentimiento primero, que primero cambie el sentimiento en el corazón y luego entonces voy a obedecer a lo que Dios me está diciendo. Pero en este caso, Dios le dice a ella, háblale. El Señor sabía que ella no quería hablarle. Y el Señor sabía lo que ella sentía en su corazón por eso. Aún así Dios le dice, háblale, acércate. Muchachas, a veces en la obediencia trabajamos en nuestros corazones y no dejamos que sean nuestros sentimientos lo que determinen la verdad, sino la obediencia a Dios. Porque el sentimiento, el Señor puede trabajar más adelante con ese sentimiento y puede cambiar, nuestros sentimientos cambian. Pero no esperemos a que el sentimiento de odio de mi corazón cambie para entonces yo poder hablar, para entonces yo poder hacer, para entonces yo poder no. Hágalo. Hágalo por obediencia al Señor. Vence con la verdad, vence con el bien. Romanos 12:21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Con qué se vence el mal? Con el bien. Levítico 19:17 dice, no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. ¿Se da cuenta? Aunque esa persona me odie, yo no la puedo, no la debo de odiar. Puedo hacerlo, pero no debo hacerlo. O yo me haría cómplice de ese odio. Sería casi que un odio mutuo. El Señor dice, no nos hagamos cómplices de ese pecado. Que el Señor hable a nuestros corazones y nos ayude a que en el lugar donde debemos de trabajar es en nuestro corazón, porque de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es admirable, muchachas, trabajar en un ministerio y es admirable el trabajo que hacemos en cada área de nuestra vida, el trabajo que hacemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, lo que hacemos como esposas, como mamás, toda esa labor que hacemos en un ministerio es maravilloso, es hermoso, qué bonito. Pero el mayor trabajo que tú y yo tenemos lo tenemos aquí. Es aquí donde tenemos que trabajar todos los días. Es aquí. Es en el interior, es mi corazón. Cuando amamos a otros, mostramos que Dios ama. Dios te ama sin importar lo grave de tu pasado. Él extiende. ¿Qué extiende el Señor? En Cristo Él extiende el perdón para el más grave de los delitos. Yo imagino un hombre como el señor Shan diría, no, pero yo no puedo acceder a ese perdón y ese amor habiendo cometido cosas tan horribles como las que él dice, es que yo soy un asesino. Pero aún el amor de Dios a través de una pequeña mujer extranjera, a la que quizás muchos consideraban los diablos extranjeros, como veíamos en el reportaje, así le llamaban allá los extranjeros, diablos extranjeros. Dios manifestó su amor. Y él decía, ¿cómo una persona, cómo una mujer pura como ella puede amarme a mí? Y nosotros entendemos por la palabra del Señor que no hay delito, ni hay pecado que Dios no pueda perdonar.
no hay nada por más horrible que haya hecho la persona que escape de la gracia y del perdón del Señor si la persona se arrepiente y pide perdón por ese pecado. Y es increíble, a mí me impactaba mucho de la historia ver cómo el amor puede quebrantar el corazón de alguien que, si ustedes ven lo que ella decía de él, un hombre tan malvado, un hombre tan, un hombre, ella dice, es un perverso. Ese hombre es más duro que las paredes de esta cárcel. Pero ahí, hasta un hombre en esas condiciones, una muestra de amor lo quebrantó. Y hubo una conversión a través del amor. El amor también puede ser ese instrumento de Dios para hablar al corazón de las personas. Miren ahí en la página 106 de sus materiales, en la página 106, queda esta partecita que dice, el señor Chan se convirtió, no porque escuchara un gran sermón, dice, sino porque unos años atrás en Londres, Dios había llamado a una muchacha y le había pedido que le entregara sus manos, sus pies y todo su cuerpo para su servicio. Y ese día Dios había tocado al señor Shan a través de aquel pobre instrumento humano. Lo que Dios hace cuando lo obedecemos. Muchachas, pongamos la obediencia mucho más elevada que lo que sentimos. No permitamos que lo que sentimos sea nuestra verdad. Su palabra es nuestra verdad. Y puedes repetirle la verdad a tu corazón y decirle, esto sientes, pero esta es la verdad. ¿Cómo entonces debemos de proceder? ¿Conforme a lo que sentimos? ¿O debemos de proceder conforme a la palabra de Dios y su verdad? Y por último, terminamos con estos dos versículos, esos dos textos que están en Juan, capítulo 15. Sentirse aborrecido o notar que se es aborrecido no es una experiencia muy grata, pero nos da consuelo el Señor Jesucristo en estos textos cuando Él dice, en Juan 15, 18 19, Él dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y seguramente el mundo te amaría, ¿no? Si fuésemos parte del mundo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo nos aborrece porque nosotras no somos parte del mundo. Si usted ha confiado en la obra del Señor Jesucristo y usted es una hija de Dios, no espere que el mundo le ame. Antes preocúpese si el mundo la acepta y la ama. Porque el Señor Jesucristo no dice que el mundo nos acoge. Dice, el mundo nos aborrece porque le aborrecen a Él. Y tú y yo vivimos conforme a la imagen de Él. Luego también dice en Juan 15, 23, voy a poner por aquí, Juan 15, 23, dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro hayan hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron.
Y eso es un texto bíblico del Antiguo Testamento. Sin causa, fíjese bien. Aquí no estamos hablando de un odio que fue ganado, porque hay odios que son ganados por nuestras malas conductas. Pero Jesucristo no fue así. Jesucristo dijo, sin causa, o sea, sin motivo alguno, ellos me aborrecieron. Yo no les hice ningún mal para que me aborrecieran. Y muy probablemente nosotros nos vamos a encontrar ahí. Mis hermanas, si aborrecemos al Hijo, aborrecemos al Padre. Si rechazamos al Señor Jesucristo, estamos rechazando a Dios. Y si desobedecemos al Hijo, desobedecemos al Padre. Que el Señor nos ayude y que si vamos a ser aborrecidas, lo seamos también sin causa. No porque nosotros hayamos hecho algún mal contra un prójimo y que por el mal que le hicimos a esa persona nos odia. Eso es diferente, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios dice, vence con el bien el mal. Si somos aborrecidos y pisoteados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados somos, porque nos hacemos partícipe de los sufrimientos de nuestro gran glorioso Salvador. Entonces ya el sufrimiento no es como una noticia amarga, sino más bien el sufrimiento se convierte en una buena noticia. Somos participantes de los sufrimientos también de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos también el privilegio de ser partícipes de ello. ¿Qué les parece si damos gracias al Señor por este espacio que el Señor nos ha dado en esta mañana? Todavía está disponible para las hermanas que gusten el reportaje. Se le puede colocar a los chicos la película infantil hermosa. Es más resumida, ¿no? Es un poquito más resumida esa, pero el reportaje es más larguito, dura más de una hora, pero hay detalles ahí que tú dices, wow. Y son mujeres como tú y como yo, seres humanos normales como tú y como yo. No es que, como ella misma dice, no es que yo sea una mujer extraordinaria, ella no. Por el contrario, era una mujer simple que ni cumplía con los parámetros exigidos por algunas sociedades y algunas personas para cumplir la misión del Señor. Pero para el Señor, aquí es no es lo que nosotras podamos hacer, sino ver lo que el Señor puede hacer a través de un corazón quebrantado. O sea, las maravillas que Dios puede hacer a través de una vida rendida al Señor. A través de un corazón que le diga al Señor, sí, Señor, como usted diga, así es. Porque yo me he encontrado a mí misma haciendo a veces más mi voluntad que la voluntad del Señor. La historia que viene para dentro de 8 días, está la película. Que el Señor nos ayude. Yo creo que cada tema que vemos, yo digo, Señor, definitivamente usted tiene mucho por hablarnos y mucho por tratar en nuestros corazones. Entonces les animo para que inclinemos ahí nuestros rostros unos segundos, vamos a orar para que entremos en el siguiente espacio con las respuestas para el taller. Bendito Padre que estás en los cielos y en medio de nosotras, te damos gracias en esta mañana. Señor, cuánto nos falta, y lo digo por mí, Señor, rendir mi voluntad, mi corazón, mi mente y cada área de mi vida más a ti, Señor. Cuánto me falta, Señor, desprenderme de tantas cosas para abrazar tu voluntad, tus propósitos y tus caminos, Señor.
Bendito Padre, cuánto nos hablas de las cosas que tú puedes hacer a través de un corazón quebrantado, a través de un corazón dispuesto, un corazón que está dispuesto a obedecer, aunque no lo sienta, está dispuesto a obedecer, aunque no lo entienda, está dispuesto a obedecer, aunque no le parezca, Señor. Pero aún así, Señor, el amor a ti lo supera, Señor, y por eso va en obediencia. ¿Cuántas veces, Señor, hemos sido llamadas a obedecerte a ti aún por encima de nuestra propia voluntad? Por favor, Señor, permite que sea tu voluntad la que nos gobierne, no nuestras emociones, no nuestros sentimientos, no nuestro parecer. Que por encima de nosotras mismas te coloquemos aquí, Señor, y tu santa y bendita palabra. Te ruego, Señor, que prepares en nosotras un corazón dispuesto, rendido, un corazón que quiera y anhele agradarte, Señor. Que esté dispuesto a decir a todo lo que tú digas, Señor. Sí, Señor. Como usted dice, así es. Bendito Padre, te pido que obres en mi corazón, en mi vida, en la vida de cada una de mis hermanas, en la vida de cada una de las mujeres que se conectan, Señor, a través de este medio, para que ellas encuentren en ti esa fortaleza, encuentren en ti, Señor, ese reposo, ese deleite, esa comunión, Señor. Y que solo tú, Señor, tienes el acceso a obrar y a trabajar en las partes más profundas, quizás aquellas partes, Señor, que nadie puede ver, pero que para ti están al descubierto como el pleno día, Señor. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias, Señor, porque el que empezó la buena obra la perfecciona. Tú no te cansas, Dios, y no te cansarás jamás de trabajar en nuestras vidas, Señor, de obrar en nuestras vidas para que tú seas glorificado, Dios. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por este grupo, Señor. Te pido, Señor, que el tiempo que continúa también podamos ser edificadas por ti y podamos tener un corazón dispuesto a escuchar, Señor, de parte tuya lo que nos has traído. Lo encomiendo delante de ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hay dos hermanitas que para el día de hoy están eh, encargadas para responder lo del taller. No sé cuál de ellas de pronto quiera arrancar. No sé si de pronto, Angelita, tú podrías arrancar sin problema, ¿cierto? Sí, ahí me escuchan Hágale. bien. Súper bien, mi Angelita. Buenos días, ¿cómo Listo. amaneces, hermosa? Buenos Déjame, días, buenos días. yo paro un poquito la grabación, mi Angelita, para que entonces Dale, tengamos este espacio más privado, listo.